transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el lunes 28 de octubre, estas son todas las noticias y todas las voces. Caen 3 por ataques del fin de semana allá en el estado de Michoacán. Lo que usted sabe, la quema de 6 estaciones de gasolina, la quema de 18 estaciones y subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad, una verdadera noche de caos entre el sábado y la madrugada del domingo. Ha puesto la atención nuevamente en Michoacán, que parece, ahora sí, un verdadero estado fallido. Vamos contigo, Javier Giles. ¿Qué novedades tienes sobre lo que dijo hoy la Secretaría de Gobernación respecto a los capturados como probables responsables de lo que ocurrió este fin de semana? Cuando menos algunos de los probables responsables. Adelante, Javier. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. El vocero del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, Eduardo Sánchez, informó esta tarde que 2 presuntos sicarios resultaron muertos y otros 3 que están heridos. Son los primeros resultados de las acciones de las fuerzas federales que consiguieron en Michoacán luego de los ataques que sufrieron equipo e instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Al leer una declaración esta tarde sobre los hechos sucedidos el pasado fin de semana en Michoacán, el vocero Eduardo Sánchez dijo que no contestaría una sola pregunta porque el desarrollo de las investigaciones continúan y no tendría la respuesta. Aseguró que a las 2:30 de la tarde de este lunes se restableció al 100% la energía eléctrica en aquellas zonas que resultaron afectadas, ya que se enviaron subestaciones móviles y en tanto personal de la Comisión Federal de Electricidad sigue laborando. Dijo que después de haber tenido conocimiento de los actos de vandalismo, las fuerzas de seguridad del gobierno de la República desplegadas en el área, en coordinación con las autoridades locales, se dieron a la tarea de brindar seguridad a la población, brindar seguridad a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, encargados de restablecer el servicio eléctrico y dar seguridad a los investigadores que se encuentran recabando indicios y periciales para localizar a los probables responsables. Luego el vocero del gobierno federal aseguró que se dio un enfrentamiento. No dijo exactamente dónde ni cuándo, pero aquí parte de los resultados. Que elementos del ejército mexicano adscritos a la 21ª zona militar con sede en Morelia se enfrentaron con personas que presumiblemente estarían involucradas en los actos vandálicos ya referidos, quienes al percatarse de la presencia del personal militar los agredieron con armas de fuego. En el enfrentamiento perecieron 2 de los presuntos delincuentes. Luego, otros delincuentes intentaron escapar a bordo de un vehículo, el cual se volcó, dando resultado las lesiones de estos 3 presuntos delincuentes: David Contreras Adame, de 25 años, Miguel Ángel Armenta Torres, de 25, y Miguel Piedra Ortiz, de 55 años de edad, los cuales resultaron lesionados, están siendo atendidos, pero están en calidad de detenidos. Dice que el gobierno federal va a continuar informando conforme se avance en las investigaciones, pero este parte es lo último en relación a los ataques del fin de semana en Michoacán. Pepe, el reporte. Te agradezco, Javier Giles, la información que dio a conocer a los medios de comunicación Eduardo Sánchez, el subsecretario de Normatividad de Medios y vocero de la Comisión Nacional de Seguridad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es lo que ha informado Eduardo Sánchez desde la propia Secretaría de Gobernación. Vamos directamente al estado de Michoacán a través de Francisco García Davich de la agencia Cuadratín. Él tiene un resumen de todo lo que ha sucedido a partir de las últimas horas del sábado, durante las horas álgidas de la madrugada de ayer domingo y el resto del día. Él tiene información información en donde se habla incluso por parte de las llamadas policías comunitarias de Tepalcatepec de que cuando menos hubo 13 personas muertas, 12 de los caballeros templarios y uno más de los grupos de autodefensa. Hay mucha revolución en este momento allá en el estado de Michoacán. Te escuchamos, Francisco, adelante, un saludo a Cuadratín también, buenas tardes. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Efectivamente, está muy convulsionado Michoacán, luego de estos ataques que se produjeron entre las 23:45 horas del sábado y las 3 de la madrugada del domingo. Fueron en total, Pepe, como ya se ha venido dando a conocer, un total de 18 objetivos de la Comisión Federal de Electricidad, los que fueron atacados
tanto en un total de 12 municipios del estado de Michoacán, Pepe, entre ellos Morelia, Zamora, La Piedad, Ciudad Hidalgo, Tarímbaro, entre otros más. Pepe, por fortuna ninguno de estos eventos dejó personas lesionadas, no hay víctimas que lamentar, aunque hasta ese momento no había tampoco ninguna persona detenida por parte de las autoridades. Los atacantes, Pepe, se ha confirmado, ha quedado plenamente acreditado que utilizaron tanto armas de alto poder como bombas de las conocidas como bombas Molotov, e inclusive aquí en Morelia los guardias que lograron repeler un ataque a una estación de la Comisión Federal de Electricidad en la capital del estado, lograron asegurar un total de 131 bombas Molotov que no lograron ser lanzadas por los atacantes. Pepe, todos estos artefactos fueron elaborados a partir de botellas de refrescos y de cervezas. Pepe, todas estos explosivos están ya en poder de la Procuraduría General de la República, que es la institución que atrajo de inmediato la averiguación previa correspondiente por tratarse de instalaciones federales, estaciones pues de gran estrategia y seguridad nacional. Pepe, comentar, Pepe, que hoy por la mañana en Cuadratín dábamos a conocer que a las 23:40 horas del domingo, es decir, una vez que terminó toda esta jornada amarga aquí en Michoacán, a las 23:45 horas, miembros de la Policía Federal observaron en el puerto Lázaro Cárdenas que individuos que viajaban a bordo de una camioneta en marca Ford tipo Explorer color guinda. Esta gente no se detuvo cuando los policías federales les marcaron el alto, por el contrario aceleraron a su unidad y por ello, por su actitud sospechosa, los policías los persiguieron. Se dio una persecución por varias calles del puerto Lázaro Cárdenas hasta que finalmente el conductor de la unidad que transportaba a los civiles volcó y llegaron los policías federales y procedieron a atrapar a quienes iban a bordo. Hasta este momento, las 23:40 horas, Pepe, de anoche, no sabíamos quiénes eran estas personas y todo parece indicar, Pepe, que son las que hoy, hace unos minutos, el vocero del Gabinete de Seguridad Nacional, Eduardo Sánchez, ha dado a conocer que fueron atrapados por parte de las autoridades. El vocero gubernamental no precisó en dónde ocurrieron estos hechos, pero es la única persecución que tenemos acreditada aquí que ha ocurrido en Michoacán en las horas recientes. Así es, pues, Pepe, de que esas personas habrían sido atrapadas en el puerto Lázaro Cárdenas. Son 3 y ya estarían a disposición de las autoridades federales que junto con el gobierno de Michoacán hoy cerca de las 15 horas ya lograron restablecer al 100% el suministro de la energía eléctrica en los 12 municipios que se vieron afectados por esos ataques, Pepe, que muchos han calificado como actos de sabotaje y de terrorismo, Pepe. Sin duda son actos de terrorismo. Aunque haya regresado la luz eléctrica, Michoacán, Francisco, estarás de acuerdo, sigue a oscuras. Sigue a oscuras porque todavía no han determinado exactamente la identidad de los protagonistas de estos, tú lo calificas muy bien, con mucho tino, los actos de terrorismo. Terrorismo porque, bueno, pues ellos han incendiado pipas de combustible, 6 gasolineras, han atacado 18 estaciones y subestaciones de energía eléctrica, y todo esto no tiene otra finalidad sino sembrar el desconcierto y exhibir la inoperancia del gobierno michoacano. Es un saludo para el regreso de Fausto Vallejo. Sí, Pepe, coincidente, extrañamente, estos eventos, los del sábado en Apatzingán y ahora los de 12 municipios de Michoacán, Pepe, se producen los primeros a escasos 3 días de que don Fausto Vallejo Figueroa retomó el gobierno de Michoacán. Hoy ya la bancada del PAN en el Senado de la República, y aquí los senadores por Michoacán, Luisa María Calderón y Salvador Vega Casillas, están exigiendo la desaparición de poderes en el Estado. Consideran que, como han venido diciendo en las semanas recientes, pues no está a plenitud para encarar esta crisis que está pues preocupando a todos, Pepe, porque sigue sin
precisarse cuál sería la motivación, cuál sería el origen de todo esto que está ocurriendo. Hoy el vocero gubernamental, Eduardo Sánchez, únicamente los califica de actos vandálicos, pero pues no precisa tampoco por qué únicamente los deja en esa categoría, por qué no serían terrorismo, sí, fueron atacadas pues instalaciones estratégicas del gobierno de la República, Pepe, y comentar también de que pues como tú ya lo señalas, simultáneo a este ataque a los objetivos de la Comisión Federal de Electricidad, también fueron agredidas las instalaciones de 6 gasolineras, 4 en la ciudad de Morelia, una en Pátzcuaro y otra más en el municipio de Apatzingán. Fueron cerca de 1,000 los miembros del Ejército y de la Policía Federal que, una vez que se perpetraron estos ataques, procedieron a resguardar las instalaciones para pues evitar nuevos atentados o también para tratar de volver a la normalidad. Es decir, hay en este momento cerca de 1,000 elementos del Ejército Mexicano y también de la Policía Federal quienes han tomado el control de la seguridad allá en Apatzingán. Sí, efectivamente, Pepe, han estado arribando hasta donde sabemos, procedentes del cuartel de Irapuato en el estado de Guanajuato, pues varias columnas de militares, los hemos visto entrar al estado de Michoacán, y varios de ellos se estaban dirigiendo por la mañana sobre la autopista de siglo XXI hacia el municipio de Apatzingán, que es el epicentro de toda esta vorágine que ha venido simbrando a la entidad, Pepe, y que, bueno, pues se sigue en espera de saber qué ha pasado. Hoy también, Pepe, la Iglesia Católica, la máxima jerarquía de la Iglesia Católica Mexicana, a través de su portal desde la fe, el órgano oficial de difusión de la Arquidiócesis de México, llama a voltear los ojos a Michoacán y pide al gobierno de la República que ponga orden, que ponga paz en esta entidad tan sufrida, Pepe. Te agradezco el reporte y vamos a estar en contacto a través de Cuadratín, Francisco, con más noticias. Estamos a la orden, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Francisco García Davich, director de la agencia Cuadratín desde Morelia, Michoacán. Fíjese que la diputada Selene Vázquez Alatorre, ella es presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Michoacán, ha declarado que en Michoacán quienes gobiernan son los caballeros templarios. Yo creo que hace tiempo los que gobiernan son los templarios y en los medios de comunicación prácticamente ni se mencionan. Es un problema grave porque estamos siendo asolados. La sociedad michoacana está siendo presionada para el pago de piso, derechos de piso, cuotas de extorsión, permanente violencia. Eso es lo que declara Selene Vázquez Alatorre, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Michoacán. Dijo que no ha habido un pronunciamiento, una voz del presidente, del procurador, del secretario de Seguridad Pública Federal, tampoco del gobernador de Michoacán, para esclarecer qué es lo que está ocurriendo. El líder de la Guardia Comunitaria de La Ruana dice que el hartazgo en el que vive la gente de Apatzingán los ha motivado a ingresar en caravana a la ciudad. La gente de Apatzingán nos está llamando a todos los líderes de los grupos de autodefensa para que vayamos a apoyarlos, que vayamos a liberarlos. Están cansados de tanta extorsión y de tantas amenazas por parte de los caballeros templarios. Hacemos un paréntesis y está Jenny Valencia en la línea. Ya tiene el detalle de cómo se restableció la electricidad allá en el estado de Michoacán. 18 municipios resultaron afectados, cerca de 500,000 de michoacanos se quedaron a oscuras. Jenny Valencia, esto ya se remedió. Te escuchamos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Comentarte que informó la Comisión Federal de Electricidad que logró ya restablecer el 99% del servicio eléctrico a los clientes afectados por los acontecimientos reportados la madrugada del domingo en Michoacán. En un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad, Pepe, detalló que del total de los 420,711 clientes afectados, 415,000 ya tienen el servicio eléctrico restablecido. Destacó que desde el primer momento cuadrillas de la CFE han laborado de manera ininterrumpida a fin de restablecer el servicio. También se ha dispuesto de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para las labores de reparación tanto del servicio eléctrico de los usuarios, también para normalizar las actividades productivas cotidianas de la población afectada. Cabe destacar, Pepe, que la CFE expresó su compromiso de seguir trabajando hasta normalizar al 100%
incluso la prestación del servicio eléctrico en Michoacán, donde como tú bien señalas, 18 municipios resultaron afectados, y bueno, se espera que en el transcurso de las siguientes horas ya se alcance o se logre al 100% la reparación del servicio energético eléctrico en esta zona de Michoacán. Es el reporte, Pepe. Te agradezco la información, Jenny, que estés bien y estaremos en contacto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A través de Telefórmula, para quienes nos siguen por la televisión, estamos mostrando imágenes de lo que sucedió, imágenes frescas de ayer domingo durante el día, fueron captadas por diversos fotoreporteros y fotoperiodistas, en donde se muestran pues los sitios de las estaciones y subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad, así como algunas oficinas de esta empresa paraestatal, la manera como fueron atacadas los restos de lo que sucedió. Lo mismo también algunas de las 6 gasolineras o estaciones de venta de combustible que fueron incendiadas en estos ataques, en este ataque sincronizado, masivo, que pareció estar perfectamente de acuerdo con el cronómetro, con el reloj. A pesar del cambio de horario, todo se sincronizó debidamente. Estos son actos considerados ya como actos de terrorismo. Se han incendiado, le digo, pipas de combustible, 6 gasolinerías, se revientan 18 estaciones y subestaciones de energía eléctrica, con la única formalidad o finalidad de sembrar, sin duda, el desconcierto, exhibir la inoperancia del gobierno. Michoacán, dirán algunos, es un estado fallido, otros más dirán peores cosas. Apenas se conocieron, le digo, estos estallidos programados con cronométrica sucesión en un lapso de muy pocas horas, con todo y el cambio de horario, desde luego. Muchos fueron quienes se deslindaron. Mejor sería decir que se justificaron a la defensiva para condenarlo todo y de todas las formas frente a un enemigo aparentemente invisible, y tanto como para no haberlo abatido después de intensos patrullajes con soldados y con policías. La pregunta que se hará a mucha gente en este momento es: ¿quiénes son y dónde están los responsables de estos actos de terrorismo? ¿A poco no funcionan los servicios de inteligencia? ¿A poco hace falta, como pide el PAN, desaparecer los poderes del Michoacán para que la gente en aquel estado de la República recupere la tranquilidad y la paz? Esto lo han pedido los panistas, que desaparezcan los poderes. Hoy lo dijo el senador Roberto Gil Suarte en el Senado. Está mi compañero Israel Aldave, él tiene la información. Israel, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas tardes. Precisamente como tú lo señalas, el senador panista Roberto Gil Suarte ha afirmado que ante la pérdida de gobernabilidad por las acciones del crimen organizado, los senadores del Partido Acción Nacional le han pedido al presidente Enrique Peña Nieto, que busca el poder legislativo para que se puedan desaparecer los poderes en la entidad michoacana y sea la federación quien se encargue de recuperar la tranquilidad de todos los ciudadanos del estado de Michoacán. Pide al jefe del Ejecutivo mexicano, Pepe, que solicite al Congreso de la Unión la desaparición de poderes ante el vacío de poder que ha quedado en evidencia el pasado fin de semana con los atentados a la Comisión Federal de Electricidad. Escuchemos. Creo que es momento de pensar claramente de que el clima que vive el estado de Michoacán, el clima de zozobra, de intranquilidad, de miedo que viven los ciudadanos en ese estado, hace necesario y postergable tomar la decisión de solicitarle al Congreso, al Senado de la República, la desaparición de poderes en el estado de Michoacán, para que la intervención federal, subsidiaria y temporal sea profunda, sea no solamente para el mando de las fuerzas del orden, sino sobre todo con una lógica de reconstruir la gobernabilidad y el tejido social. Existe ese mecanismo, es hora de usarlo. Por su parte, Pepe, el también senador del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero, dijo que si el presidente de la República no toma la decisión al respecto, el Poder Legislativo tiene la facultad de tomar esta decisión en sus manos. Ahora sí empieza a ser una alternativa, habrá que valorarla con todo cuidado, cuáles son las implicaciones, considerar la desaparición de poderes en el estado de Michoacán. Eso es algo que nos debería de preocupar a todos y ciertamente es algo que no se había visto en México nunca, y por eso antes de llegar a esos extremos le pedimos al gobierno federal que asuma su responsabilidad y ayude y coadyuve a resolver el tema en Michoacán. Si no lo hace el gobierno federal, tendremos que hacerlo en el Senado. Si no lo hace el gobierno federal, tendremos que hacerlo en el Senado, Pepe, la advertencia del senador panista Ernesto Cordero. En tanto, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, condenó los hechos registrados y pidió a los 3 órdenes de gobierno replantear la estrategia para que Michoacán no se siga deteriorando. Es la
lamentable lo que pasó en Michoacán. El gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal van a tener que hacer algo. No puede seguir el deterioro que tiene el estado de Michoacán y lo que pasó el fin de semana. Lo repruebo contundentemente. Pepe, así las voces aquí en el Senado respecto al caso Michoacán. Gracias, Israel Aldave. Quedamos todavía pendientes. Hay mucha actividad también en el Senado. Iremos contigo en cualquier momento. Por supuesto, Pepe, continuamos aquí pendientes. Claro, continuamos pendientes, como está pendiente el país de lo que discuten los señores senadores todavía en comisiones respecto a la reforma hacendaria. Ya en comisiones están debatiendo los partidos políticos si van a aprobar la homologación del IVA, si van a autorizar que se cobre IVA en los alimentos para mascotas, si van a autorizar el impuesto a los refrescos y a la comida chatarra, en fin, si van a autorizar que se cobre el impuesto sobre la renta de manera gradual y escalafonaria en la medida en que los ciudadanos, los que pagamos los impuestos, pues merecemos más o menos cobro de acuerdo con los ingresos que percibimos anualmente. Todo esto se está debatiendo, es crucial, tiene que ver con usted, tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver con el bolsillo. Así que tendremos más información. También vamos a hacer contacto con Silvano Aureoles. Él es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Él es perredista. Ha dicho este día que ya valió, que Michoacán ya valió chitos. Chitos son estos dulces, esos alimentos chatarra que se venden ahí muchísimo, pues, que lo compran mucho. Dice, ya valió gorro, ya son muy baratos ya. Michoacán ya valió, ya bailó con la más fea por esta situación. Mire, le pongo lo que dijo Silvano Aureoles de una vez para que se vaya calentando el ambiente. Cuando el gobierno empieza a responder, y ya empiezan en esa, cuando empieza a decir, es que así nos dejaron las cosas, ya valió chetos, ya empezaron a buscar la forma de justificar. Vamos a hablar con Silvano en un momento más, el diputado perredista Silvano Aureoles. También vamos a informarle más adelante que mañana se define el futuro del plantón de los maestros en la Plaza de la República. Fue capturado un implicado en el crimen del Bar Black. La pareja de la ex esposa de Vicente Fox, presidente, ha sido encontrado culpable de lavado de dinero. Un deslave bloqueó prácticamente mediodía la autopista La Venta-Chamapa a la altura de Interlomas. Hoy el presidente celebró los 70 años del Colegio Nacional. En este momento se está instalando en el Zócalo de la ciudad una mega ofrenda con motivo del Día de Muertos. Bueno, y en los deportes hay mucha información también. La Sub-17 hoy le ganó a Italia, pasa a cuartos de final, pero se va a topar este viernes, nada menos que con Brasil. En esta etapa vamos a tener desde luego toda la información. También la convocatoria del Piojo a favor de Ciña, quien llegará al Trinacional para jugar contra Finlandia, este partido amistoso que tendrá lugar en unos cuantos días allá en San Diego, California, como preparativo para el repechaje, la repesca contra Nueva Zelanda. Va a llegar Ciña, va a alinear Ciña. También están esperando a Sambueza, quien ya es mexicano, ya se le arreglaron los papeles y ya podría ser convocado por el propio Piojo Herrera, pues en cualquier momento. En Estados Unidos hay mucha información. Resulta que le hackearon sus cuentas de Twitter y de Facebook al presidente Barack Obama. Le dieron una sopita de su propio chocolate, dirán algunos, sobre todo en Europa, donde están exigiendo al gobierno de Estados Unidos que aclare esto de los espionajes, concretamente contra la señora Merkel, contra el gobierno de Francia, contra el gobierno de España, donde también ya saltaron ahí 2 o 3 liendres que fueron espiados en España, algunos importantes funcionarios. Y bueno, y el rock está de luto por la muerte del poeta electrónico Lou Reed. El mundo llora Lou Reed. Bueno, el mundo me refiero a mi generación. Ha muerto el lado más salvaje del rock. La revista estadounidense Rolling Stone ha avanzado la noticia del fallecimiento de Lou Reed a los 71 años, 5 meses después de someterse a un trasplante de hígado que le obligó a suspender una gira de conciertos por Estados Unidos. Durante su variada trayectoria musical, Lou Reed escribió algunas de las mejores y más irreverentes páginas de la historia del rock.
Con textos cortantes como cuchillas de afeitar, siempre rebelde, el cantante y guitarrista neoyorquino se llevó mal con la industria del disco. Quizás una vieja afrenta mal curada. Su primer trabajo con la Velvet Underground fue demolido por la crítica, aunque después se convirtió en uno de los grupos más influyentes de la historia. Después comenzó una prolífica carrera en solitario llena de canciones inolvidables de un músico tan mítico como indescifrable. El creador o uno de los padres de la música alternativa, Lou Reed, ayer finalmente se hizo oficial, murió a los 71 años de edad. Te digo, la música del rock hoy está de luto prácticamente en todo el mundo por el fallecimiento de este extraordinario músico y poeta, sin duda, de la electrónica también, y de la voz, y de la canción, y de la letra. Le tenemos todas las noticias y todas las voces. Quédese con nosotros y entérese solo de lo más importante. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos contacto en este momento con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Él es el legislador perredista michoacano, precisamente Silvano Aureoles Conejo, a quien agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de poder escucharlo. Silvano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. El gusto es mío saludarte a ti y al auditorio. Al contrario, Silvano, a ver, ¿qué está fallando en Michoacán? ¿Todo está fallando en Michoacán? ¿Ya valió chitos, como dijiste? Dije chetos, no bueno, chetos. Bueno, fue una frase coloquial ahí, pero yo creo que se han complicado las cosas en el estado de hace un buen rato. Estoy yo consciente de que no es un fenómeno de hace un año o 2 años, sino es un problema que se ha venido enquistando desde hace muchos años por muchas circunstancias, y que sin duda ahora se ha complicado, se han agudizado los problemas, que las razones también deben ser muchas. Yo creo que una de ellas que contribuye, sin ser la única, pues esta sensación de vacío de poder, de vacío de autoridad, y que ha hecho que los grupos que operan al margen de la ley pues avancen, tomen terreno, recuperen espacio. En esto del poder no hay espacio vacío, Pepe, y entonces creo que mezclado con muchos factores, la situación que vive Michoacán otra vez se agudiza, una crisis que sin duda solamente podrá ser encauzada pues si hay un trabajo coordinado con la Federación, el Estado y desde luego los que tengamos que aportar en forma positiva, constructiva, para que eso resulte. Este desconcierto, Silvano, sembrado la madrugada del sábado, es decir, la noche del sábado, madrugada del domingo, este desconcierto tiene la finalidad de ¿qué? De exhibir la inoperancia del gobierno, de exhibir a Fausto Vallejo. ¿Es un saludo para Fausto que regresa después de su ausencia por motivos de salud? Pues mira, Pepe, yo no tendría elementos para afirmarte que esa es la razón. Lo cierto es que con frecuencia hemos visto hechos de esta naturaleza. Entiendo que en buena medida lo que pasó el domingo por la madrugada fue motivado por la presencia de una marcha o una cercanía de los grupos de llamados autodefensa que se acercaban a Apatzingán, y que eso motivó alguna reacción de grupos adversarios, de tal manera que la respuesta fue estas acciones en toda la entidad, sobre todo en las ciudades más importantes, Morelia, Zamora, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, La Piedad, que sin duda puede ser una especulación, no, más bien puede ser una especulación porque yo no tengo los elementos para afirmar, pero lo cierto es que si no hay una estrategia clara, contundente, integral, pues difícilmente vamos a verle la luz al final del túnel a este conflicto que ya se agudiza por varios meses. ¿Coincidirías tú con el senador Roberto Gil Suárez del PAN, quien hizo un llamado para que el Congreso de Michoacán desconozca los poderes? Bueno, poderes hay varios, decía en un comentario en Twitter Jorge Saldaña, bueno, el poder del narco es un poder, el otro es el que no ha funcionado, que es el poder institucional. Sí, el problema es que estamos ante un hecho inédito de prácticamente un poder paralelo, que actúa, toman decisiones, se arrinconan sí, prácticamente a la población. Entonces, yo creo que más que el Congreso local, pues se está convirtiendo en un tema del Congreso federal,
porque quien tiene la facultad para una decisión de esa naturaleza, pues es el Senado de la República, que le compete declarar desaparición de poderes en las entidades de la República. Pero yo te pregunto, ¿están dadas las condiciones para que el Senado de la República desconozca los poderes de Michoacán? Yo creo que todavía no estamos ante ese escenario, Pepe. Yo más bien diría, y lo dije hace un rato en una charla con los representantes de los medios, con los reporteros, creo que estamos en el límite, en la orilla de que el Estado de Michoacán entre en una fase de ingobernabilidad, y yo creo que ante ese escenario está a tiempo la autoridad de tomar medidas, las medidas correspondientes, para restablecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de los ciudadanos, y eso lo tiene que revisar, desde luego, el gobierno federal, coordinado con el estatal, y empezar a analizar qué medidas puede tomar el Congreso Federal en una situación como esta, tan crítica, que se ha agudizado. Está muy enredada la madeja, Pepe, y no va a ser sencillo. Yo entrada diría, reiterando mi beneficio de la duda a las acciones del gobierno federal coordinados con el Estado, pues que ya sería tiempo de conocer exactamente cuál es la estrategia, a dónde vamos, cuando habrá avisos de solución a esta situación que vive el Estado. ¿No consideras, Silvano Aureoles, que la vastedad de estas acciones violentas, pues nada más significa una cosa, ¿no? Que Michoacán está fuera de control, y aunque vuelva la luz, pues el Estado va a seguir a oscuras, ¿no? Pues tristemente, Pepe, yo no quiero ser pesimista. Yo siempre he planteado que la ruta debe ser en positivo, que hay que darle tiempo a la autoridad federal, que en este caso está haciéndose cargo en buena medida de los trabajos de garantizar la seguridad en el Estado, y que también las coyunturas de cambio de interino por el que estaba con licencia y al revés, pueden mandar un mensaje de debilidad gubernamental, y eso es lo que hay que culminar. Yo apenas platiqué con el gobernador Fausto y le expresaba yo mi satisfacción de saber que está bien de salud, y desde luego pues desearle que ya en pleno uso de sus responsabilidades pues le dé al Estado de certidumbre, que haya condiciones para reencauzar el crecimiento de la economía, la generación de empleos, poder tener capacidad de gestión para inversiones estratégicas, porque también eso tiene que ir de la mano de una estrategia de carácter policial, pues atrás de ello, paralelamente o incluso adelante, debe ir la inversión en desarrollo social, atención a los jóvenes, recuperar el campo, la pequeña y mediana empresa, es decir, que le demos por el lado positivo, pero sí, ante una situación de crítica, hay que pedirle a la autoridad, sobre todo a la autoridad federal, que tiene la capacidad para reencauzar o parar esta situación de violencia y de zozobra que se ha vivido en las últimas horas en Michoacán. De acuerdo, Silvano, pero el gobierno institucional, por supuesto, es el que tiene esa responsabilidad a la que tú convocas, pero en los hechos, quien gobierna son los templarios. Pues yo creo que ya está muy mezclada la cosa. Siempre se habla de este grupo al que tú haces referencia, pero lo cierto es que también quienes estén trabajando en las llamadas guardias o grupos de autodefensa, pues en la práctica están al margen de la ley, y yo creo que nadie puede estar por encima de la ley, ni se puede convertir en un hecho cotidiano la convivencia de las propias corporaciones, el ejército, la marina o la policía federal, conviviendo con grupos armados que no están dentro de la ley. Se entiende la reacción ante una situación crítica, yo creo que son actos desesperados, pero eso tiene que encauzarse, porque ese es el rompimiento del Estado de Derecho, Pepe. O sea, no se puede mantener así, porque estás ante la ruta o el riesgo de en cualquier momento haya enfrentamientos, ya no ni siquiera los cuerpos de seguridad, sino de la sociedad, de grupos de la sociedad, unos que aducen que ya están cansados de esta situación, y otros que no quieren ceder el poder ni el territorio. Pero lo cierto es que en el Estado vive una situación terriblemente grave de extorsión, de amenazas, de secuestros. No lo dice la gente, pero incluso cuando te comentan te piden que no lo digas, porque pues es la fregada. Entonces sí es urgente pues que el gobierno, insisto, nos diga cuál es la estrategia que se va a seguir, y pues para cuándo hay resultados al respecto, porque ya casi llevamos un año, Pepe, y la cosa sigue más complicada. ¿Tienes en la mira el gobierno de Michoacán algún día, próximas elecciones? ¿No te gustaría entrarle, tú que tienes muy claro el problema, no te gustaría entrarle a la competencia política para llegar al gobierno de Michoacán?
Pepe, faltan todavía por lo menos unos 18 meses para eso. Por lo pronto, yo quisiera hacer la parte que me toca desde la responsabilidad que en este momento tengo, tanto como diputado, como coordinador de mi grupo, como presidente de la Junta, y más bien desde ese espacio poder contribuir en lo que a mí me toque, poner mi grano de arena, porque el Estado requiere muchas cosas, y eso fue justamente lo que le expresé al gobernador Vallejo, porque yo estoy convencido, y así lo he hecho, de que por encima del interés de partidos o de grupos o interés personal, por legítimos que sean estos, están primero los michoacanos, las michoacanas, que son la inmensa mayoría los que quieren vivir en paz, quieren trabajar, quieren generar empleos y seguir desarrollando el Estado, y con ellos es mi compromiso, y a eso quisiera dedicarme, Pepe, antes que adelantar intereses de carácter electoral, que todavía faltan algunos meses. En su momento habrá que tomar una definición y fijaré la postura al respecto. Muchas gracias, gracias por permitirnos esta comunicación, por supuesto. Con mucho gusto, Pepe, como siempre te mando un abrazo y gracias por tu espacio y generosidad. Al contrario, muchas gracias. Es Silvano Aureoles Conejo, él es diputado de Revolución Democrática, presidente de la Junta de Coordinación Política, precisamente allá en San Lázaro, comentando, analizando y observando lo que está sucediendo en su estado, que pues auténticamente arde, en donde parece que todo ha fallado, cualquier posibilidad de solución no se encuentra y los hechos se agravan con toda la intención para demostrar la debilidad del gobierno. Eso es lo que está sucediendo en este momento en Michoacán y duele en Michoacán. Hagamos una pausa, regresamos, hay más información. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas. Antes de seguir adelante con toda la información política, que si el Senado, que los impuestos y demás, déjeme hacer contacto con José Ramón Fernández, porque hoy es lunes deportivo y hay noticias relevantes. Este triunfo de la selección mexicana sobre Italia en el Mundial Sub-17, me imagino que es uno de los asuntos importantes. José Ra, ¿cómo te va? Te saludo con mucho afecto. Hola, Pepe Cárdenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues viendo a la selección Sub-17 que empezó mal y de malas contra Nigeria y se ha ido reponiendo, ya está en cuartos de final. Sí, hoy le gana Italia 2-0, bien ganado. Va a enfrentar ahora a Brasil. Me da mucho gusto que Brasil y Argentina regresen a esos torneos Sub-17 porque ellos eran los grandes vencedores. Quiere decir que han vuelto a trabajar en sus fuerzas básicas y ya no están vendiendo jugadores de 17, 18 años, 19 años como suele venderlos Argentina y Brasil. Por eso se encuentran a Brasil, que es un equipo fuerte que ha goleado, cuya base es el Sao Paulo, mientras que la selección que dije Raúl Gutiérrez, la base son jugadores del Pachuca y de las Chivas. ¿Tú le ves posibilidades a la Sub-17 de avanzar a semifinales después de la aduana brasileña? En esa edad, no hay que decir que somos potencia y nada por el estilo. Son chicos, son cadetes que están llegando a la edad de 17 años, están en 16 años, 9 meses, 10 meses, que no se pasen de los 17 años. Entonces son pequeños, jóvenes, que juegan bien a esa edad, y lamentablemente después, en México, el proceso no continúa, el proceso va perdiendo, y de aquella selección campeona de Perú, solamente quedan dos que han destacado, Giovanni y Carlos Vela. De la otra selección queda Carlos Fierro, la última selección que ganó aquí en México, y los otros han ido desapareciendo o son suplentes de extranjeros, porque en México se admiten extranjeros y a veces hay equipos que han llegado a ser campeones, como el Tijuana, con 9 no nacidos en México, o el América, que jugó el sábado con 6 jugadores no nacidos en México. Bueno, la situación es esa, es una realidad, tú lo planteas con toda claridad. Es lo que sucede con la evolución de los jugadores cuando destacan siendo muy jovencitos y luego llegan ya al circuito profesional, y es ahí donde se pierden un poco en la nada, ¿no? Sí, se pierden porque intervienen los promotores de inmediato, intervienen los clubes, los dueños, los directivos, y de inmediato quieren sacarle jugo y decir, este fue figura, lo quiero vender, o empiezan a traficar con ellos, futbolísticamente hablando, cuando no están todavía maduros ni preparados. Ellos requieren regresar a sus clubes, tener 1 o 2 años de madurez para pegar el salto a la sub-20, a la primera división. ¿Cuándo es el partido contra Brasil? ¿El viernes? El viernes por la mañana. El viernes por la mañana, de lo cual, por supuesto, estaremos comentando. Si te parece, de una vez le pasamos revista al tema de Ciña,
quien ha sido convocado en lugar de Lucas Lobos por el Piojo Herrera a la selección de México, y también lo de Sambuesa, ¿no? Que ya tiene todo listo, pero la FIFA como que no quiere. No es que la FIFA no quiera, tiene que revisar muy bien cómo está la documentación de Sambuesa, porque si fuera en México ya sería naturalizado desde que nació, aunque haya nacido en Argentina, lo naturaliza en el vientre de la madre. Yo creo que Ciña es el retroceso del fútbol mexicano, no por Ciña, sino porque México acude a un jugador que tiene 37 años de edad, cuyo mejor fútbol ya pasó y fue convocado en la época de la Volpe, desde el año 2004, 2005, 2006, cuando Ciña andaba en sus mejores momentos. Ahora Ciña juega 60 minutos, 70 minutos en Toluca, no es el Ciña de otras épocas, tiene 37 años, claro que le gusta que lo convoquen, pero es como un grito de desesperación en el desierto, que venga Ciña, que es el único que puede darle ritmo, manejo, pausa al fútbol mexicano. ¿No hay una figura equivalente, más joven, con esa calidad? No lo hay. Se hablaba mucho de Lucas Lobos, pero Lobos tiene problemas familiares y la última vez que lo llamaron no jugó, entonces él resintió eso y no le gustó para nada, y ya no quiso ser llamado por ahora. Bueno, y Sambuesa entonces dependerá de la documentación esta. Sambuesa depende de la documentación, porque es verdad que él dice que ya es mexicano, pero depende que la FIFA revise efectivamente si no ha jugado partidos importantes de selecciones en Argentina y por lo tanto ya no podría ser convocado por México. Pero bueno, Sambuesa y Ciña y Sambuesa, con ellos a lo mejor se puede calificar, pero el elemento directo es el Mundial, el objetivo directo es el Mundial. ¿Qué vamos a hacer con Ciña y Sambuesa en el Mundial? José Ramón Fernández, Barcelona le gana al Real Madrid. Y le gana bien, jugó mejor, en un partido ríspido, duro, como son los partidos de Barcelona y Real Madrid, clásicos, que le pararon penalti cristiano, que no, que sí, que no. Me parece que fue mejor el Barcelona porque tuvo un jugador que desniveló, que fue Neymar. Hoy Messi no está jugando a la altura de lo que se espera de él, quizás esté lesionado, quizás está recuperándose de la lesión, no está jugando como se esperaba, tampoco lo hizo Cristiano, y la figura fue Neymar e Iniesta por parte del Barcelona, y el portero Valdés, que sacó 2 o 3 muy buenas. Me parece que ganó justamente el Barcelona. Lo que está muy bueno es la Serie Mundial, ¿no? Los Mediarrojas no se dejan de los Cardenales. No, me parece que están ganando 1-0 el partido que se está jugando en este momento, y la verdad, la falla de ayer de Cardenales, un jugador en primera base, que el pitcher gire y lo saque rápidamente, es terrible, en el último out. Pues así se dieron las cosas ayer, 2-2 va empatada la serie, lo que resulte el día de hoy ya lo estaremos comentando un poco más adelante, acaba de comenzar el juego. Sí, va ganando 1-0 Boston. Va ganando Mediarrojas de Boston 1-0, a los primeros todavía empieza apenas, es muy joven el juego. Tercera entrada apenas. Bueno, y la Fórmula 1, ¿qué te pareció ayer la consagración de Sebastián Vettel como campeón del mundo de la Fórmula 1 por 4º año consecutivo, igualando a Alain Prost y otros grandes estrellas legendarias de este deporte? Para mí es el piloto más joven en ganar 4 títulos de Fórmula 1, ya ha ganado una gran cantidad de carreras. Hay una frase por ahí muy buena que dice que en ese momento la combinación entre Red Bull y Vettel es tan buena que rebasa cualquier posibilidad de cualquier otro auto de la Fórmula 1. Y le han encontrado porque Webber tiene aparentemente el mismo carro de Vettel, pero no maneja igual que Vettel. Vettel es un chico audaz, veloz, rápido, incisivo, y además tiene una ventaja. Califica siempre en primer lugar, lo que le hace correr con la pista limpia, tranquila, sin tener que meterse en el tráfico. Pues Sebastián Vettel demostró una vez más que es implacable y hasta aburre verlo correr porque sabemos que sale en primer lugar y sabemos que va a ganar, hace grandes esfuerzos, lo logra con mucho éxito y bueno, es un cuate muy joven, tiene 26 años de edad, es admirado por Michael Schumacher, quien lo descubrió cuando Vettel manejaba karts, imagínate. Sí, yo creo que es un corredor que ha hecho ya historia en la Fórmula 1, pero yo creo que los demás equipos tendrán que buscar algo para tratar de igualar un poco la Fórmula 1 y hacerla más competitiva, más cerrada, porque si no, como tú dices, se vuelve aburrido. No es que Vettel no gana, pero deberían ser más peleadas las carreras, mucho más peleadas. ¿Cómo viste al Checo Pérez, a Sergio Pérez? Por fin hizo algo, ¿no? Por fin hizo algo, sí. Para McLaren, pues es un resultado más o menos regular dentro de la mediocridad que tuvo toda la temporada. Sí, la mediocridad del coche o del piloto, ¿a qué te refieres? De ambos.
De ambos. Ahora, él llegó a estar hasta en un segundo lugar, en fin, terminó quinto lugar, es muy bueno para él, que no había hecho prácticamente nada en este año, ha sido un año gris para olvidar. Sí, efectivamente, como tú dices, un año malo para McLaren, para Button, para él. Me parece que deberá corregir muchos defectos los ingleses en su auto para tratar de hacerlo más competitivo, mucho más competitivo. José Ra, pues te agradezco mucho este lunes deportivo, este comentario compartido con tu audiencia de Grupo Fórmula. Bueno, gracias, Pepe. Fuerte abrazo, gracias, José Ramón Fernández. José Ra, hablando de los tópicos, pues, de hasta arriba, pues, lo más interesante, lo que más llama la atención en fútbol, en béisbol, y por supuesto, este logro impresionante del alemán de 26 años, Sebastián Vettel, cuarto año consecutivo campeón mundial del máximo circuito del automovilismo internacional, que es sin duda la Fórmula 1. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿y quién lo va a parar? ¿Quién lo va a detener? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Va a rebasar a Juan Manuel Fangio, que tuvo 5 campeonatos mundiales? ¿Va a rebasar al líder de los campeonatos mundiales, Michael Schumacher, el alemán también? Todas esas son incógnitas que le agregan más interés al Gran Premio, aunque le quita interés a otros grandes premios próximos, como el de Austin. Ya dicen, ya para qué vamos a Austin si ya el campeonato no se va a definir en Austin, ya está perfectamente definido ahora. El año que entra probablemente haya un Gran Premio en México, y Austin empieza a temblar porque puede ser que no vaya toda la gente que ellos estaban esperando, porque ya Vettel está consumado como el campeón. Bueno, hagamos una pausa, regresamos, hay más información, iremos al Senado. ¿Qué está pasando con las papitas y los chetos, como dice Silvano Aureoles, y con toda la comida chatarra, la botana chatarra? ¿Qué va a pasar con los refrescos finalmente? ¿Les van a poner un peso por litro o no, o 2, o cuántos? ¿Qué va a pasar con el impuesto, el IVA a los alimentos para mascotas, las croquetas, campeón, todo esto? Todo eso se lo despejamos, en cuanto a la duda, después de una pausa. José Cárdenas informa. Mucha actividad hay en este momento, y para las próximas horas también en el Senado de la República, donde los partidos políticos debaten los términos de la reforma hacendaria. Se acaba de aprobar en lo general todo lo que se refiere a la ley de coordinación fiscal, que es la que tiene que ver con los dineros que corresponden a los estados de la República y que parten justamente de la Federación, las famosas participaciones fiscales. También se está definiendo el término de la llamada ley de capitalidad, que proporcionaría al gobierno del Distrito Federal, que sin ser estado merece un estatus importante económicamente hablando, y merece que la Federación voltee para invertirle 7,000 millones de pesos al año por lo menos, para compensar todas las protestas y todos los destrozos que provocan las manifestaciones, los plantones, etcétera, los daños al comercio, en fin, que provoca, porque son problemas federales que vienen en los estados, que vienen a repercutir justamente a la capital de la Federación. Eso se está discutiendo, entre otras cosas importantes. Israel Aldave, estás en el Senado. Cuéntanos, por favor, cómo van los debates de la reforma. Ya se aprobó el IVA a las botanas chatarra y a los refrescos, todo eso. ¿En qué vamos? Todavía no, Pepe, todavía no. Los senadores de la República entran a esta discusión que se prevé muy álgida, aunque en estos momentos, Pepe, luego de 6 horas de discusión, como tú lo señalabas, se han aprobado ya en lo general y en lo particular la ley de coordinación fiscal y la ley de contabilidad gubernamental. Fueron presentadas, Pepe, 33 reservas, aceptadas 5, pero básicamente son cambios de fondo, Pepe, que tienen que ver con la redacción, por lo cual el dictamen será regresado a la Cámara de Diputados. Hace unos cuantos minutos ha iniciado la discusión de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, en donde también, Pepe, se prevé un amplio debate, ya que en esta se tiene contemplada este programa de austeridad para el gobierno federal, que entre otras cosas pondría sobre la mesa que el descuento del 5% de los salarios de los mandos medios y altos del gobierno federal. Se tiene previsto, Pepe, una amplia, pero muy amplia discusión respecto a esta ley del presupuesto y responsabilidad hacendaria.
República. Una vez terminada la sesión de este lunes, Pepe, sesión inusual aquí en la Cámara Alta, empezarían a sesionar las comisiones de Hacienda, de Comercio y de Estudios Legislativos, en lo que el propio coordinador del PAN, Jorge Luis Preciado, llamó la madre de todas las batallas, ya que los legisladores discutirán todo lo relacionado al IVA, a los impuestos especiales y a los nuevos gravámenes. Se perfila, Pepe, que el PRI quiere que la minuta sea aprobada tal y como la envió la Cámara de Diputados, sin ninguna modificación, aunque de acuerdo al presidente de la Comisión de Hacienda, el priista Francisco Yunes, dijo que la fracción del tricolor estaría dispuesta a escuchar las propuestas de los partidos de oposición, en tanto que el PAN, Pepe, llega a la mesa de las comisiones con la firme intención de evitar que el IVA se generalice al 16% en la frontera. Para ello propondrá un nuevo impuesto para empresas grandes sobre percepciones netas. Esto, dicen, generaría 15,000 millones de pesos de recaudación. Por su parte, Pepe, el PRD presentará el impuesto de control para ricos, como se le conoce, para gravar con 5% a las empresas de mayores ingresos en nuestro país. Esto a cambio de eliminar el impuesto al transporte y a las prestaciones de los trabajadores. Esta discusión, Pepe, se va a dar en medio de la división que se ha dado a lo largo de este día entre panistas y perredistas. El coordinador del Blanquiazul, Jorge Luis Preciado, ha cancelado cualquier alianza de su partido con el PRD, a quien acusó de un amaciato prohibido con el PRI. Vamos a escucharlo. Es muy lamentable la posición del PRD, es muy triste que un partido que estaba defendiendo a los que menos tienen, y yo recuerdo el eslogan de López Obrador de 2006, que decía por el bien de México primero los pobres, pues ahora ves por el bien del PRI a la fregada a todos, ¿no? Entonces sí estoy convencido de que no hay ninguna proposición seria. Esto inmediatamente, Pepe, tuvo respuesta por parte del coordinador priista Emilio Gamboa Patrón, quien dijo que su partido no ha entablado ninguna alianza perversa aquí en el Senado y mucho menos en la discusión de la reforma hacendaria. No, hombre, ningún amaciato en el Senado, no hay nada. El Senado no hace ninguna alianza perversa. En el Senado se negocia, se concilia, se acuerda y se llega a una votación. No hay ninguna alianza perversa. Así, Pepe, la división entre los senadores de la República en lo que toca a la discusión de la reforma hacendaria. Como te lo comentaba, Pepe, una vez concluida esta sesión inusual de lunes en el Pleno del Senado, las Comisiones Unidas empezarían sus trabajos, los cuales se tiene previsto, así como van las cosas, Pepe, que inicien casi cerca de la medianoche, se trabaje durante la madrugada y mañana mismo se dé primera lectura a la aprobación de los distintos dictámenes que, como te lo comentaba, Pepe, son el punto central de la reforma hacendaria, lo que tiene que ver con IVA, IEPS y nuevos gravámenes, Pepe. Pues te agradezco la crónica, la dejamos en suspensivos toda vez que esto sigue y sigue y sigue, y si hay necesidad volvemos a entrar al aire, y si no, mañana tendremos un resumen completo. Por supuesto, Pepe, continuamos aquí muy pendientes en esta larga sesión. Ahora, lo único que sí se destaca en este momento es que hubo ruptura en esta especie de alianza de chocolate que establecieron los panistas y los perredistas respecto a la reforma hacendaria. Finalmente esto se acabó. Así es, Pepe, como tú lo señalas, y es que Jorge Luis Preciado, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, acusó a los perredistas de querer que los del Blanquiazul votaran en contra de la reforma energética. Ellos no se oponen a los cambios precisamente que tienen que ver con la participación privada en el sector energético. Los perredistas querían, a cambio de votar en contra de esta reforma hacendaria, que los panistas votaran en contra de la energética. Esto fue lo que provocó principalmente la ruptura entre panistas y perredistas, Pepe. Muchas gracias, Israel Aldave, por la información. Muy buenas tardes. Continuamos pendientes, Pepe. Continuamos pendientes. Después de una pausa, acompáñenos, lo invito, vamos a conversar con Jorge Luis Preciado. Él es el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional. Él nos va a decir que no hay ninguna posibilidad de construir un acuerdo con los perredistas para impulsar la creación de un impuesto de control para las grandes empresas, el famoso YETU para ricos. Vamos a hablar con él después de un momento. Ya está Jenny Valencia. ¿Qué dicen los empresarios, Jenny? Dicen que si se aprueba la reforma hacendaria como va a haber problemas y muy serios. Jenny. Así es, que tengo que comentarte que prácticamente ya 4 días de que concluya el plazo constitucional para que quede aprobada la ley de ingresos para el próximo año, el cabildeo entre los empresarios y los senadores intensificó. Prácticamente el Consejo Coordinador Empresarial se encuentra plantado en el Senado de la República y advirtió, Pepe, que de aprobar el Senado estas minutas del paquete fiscal como están tendrán implicaciones negativas muy importantes en diversos sectores y en la economía nacional. Insistió en que hay tiempo de corregir si existe la voluntad de hacerlo. Así lo dice Gerardo Gutiérrez Candiani.
Quedan 4 días para que se realicen ajustes sobre varias disposiciones que, de quedar como están, tendrán implicaciones negativas muy importantes en diversos sectores y en la economía nacional. Reiteramos el llamado a los legisladores para que haya sensibilidad y se corrijan aspectos como la eliminación de la deducibilidad de prestaciones a trabajadores, atentatoria contra los propios trabajadores. Implicaría un encarecimiento de la nómina de hasta 7%. Solo comentarte, Pepe, que también pues cabe destacar que el sector empresarial advirtió que a mayor exigencia de contribuciones será mayor también la exigencia de eficiencia y honestidad en el gasto y la administración pública, y continúa el cabildeo intenso, por lo que escuchamos, Pepe, será durante también la madrugada. Ese es el reporte. Te agradezco, Jenny, quedamos pendientes también. Hasta pronto. Hasta pronto, muy buenas noches. Bueno, permítanos una pausa breve y regresamos con más información. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800. Están votando toda la cuestión de impuestos que agravan la situación económica de la gente. Se pusieron de acuerdo y pues yo pienso que este recurso adicional que le van a dar a la capital, pues de alguna manera convenció a varios de ir con el PRI, y bueno, pues lamentablemente parece que el hecho de que a partir del 1 de enero haya impuestos regresivos para toda la población. Estás hablando del fondo de capitalidad. ¿Tú consideras, Jorge Luis, que esto es resultado de una negociación política para buscar el apoyo de una parte del PRD, cuando menos, en la discusión de la inminente reforma energética? No, fue para la reforma sendaria. Para la reforma sendaria. Sí, creo que sí pudieron platicar y creo que sí acordaron ese recurso adicional, y bueno, estamos viendo a un PRD pues totalmente entregado a los brazos del PRI, y bueno, nos están mayoriteando en todas las votaciones. Ni siquiera están aceptando que pudieran entrar algunos temas a discusión, ni siquiera a discusión, que no digamos a votación. ¿Buscaban los perredistas con ustedes, los panistas, también una alianza en términos hacendarios? Sí, porque nosotros queremos defender el IVA en la frontera, echarlo hacia abajo, porque afecta pues nada más 3 mil millones de kilómetros, y obviamente 3,000 kilómetros de frontera, y por supuesto pues a las empresas y a la gente que vive allá. Hicieron una propuesta en la que se podía gravar con 5% de ingresos brutos a las grandes empresas, obviamente, lo cual es un despropósito, con eso cualquier empresa quiebra, y lo que nos dijimos, bueno, déjanos analizarlo, y te haríamos una contrapropuesta, y entonces fue que pudiéramos trabajar sobre un porcentaje, pero sobre ingresos netos. Cuando vieron que había la posibilidad de que avanzáramos en algún acuerdo, pues ahora ya no pusieron como condición esa, sino que hicieron como condición que quitáramos toda la reforma energética. Entonces, pues obviamente eso no puede ser posible, ¿no? Porque por un lado les van a afectar con la reforma hacendaria a toda la población, y por otro lado no quieren que haya ingresos con la reforma energética. Entonces, pues como que la situación es bastante contradictoria. Entonces no va el PAN definitivamente con el PRD en este asunto del llamado YETU para los ricos. ¿De plano no va? No vamos. Es una posición que asumieron más para las galerías y para el público que una propuesta de acuerdo de fondo. Nosotros le dijimos, si la reforma hacendaria no te convence, pues se vota en contra y punto. No necesitas condicionar el hacerle dejar de hacerle un mal a la gente a cambio de otra cosa. Si tú crees que poner IVA en la frontera, grabar el transporte, por ejemplo, eso es un absurdo, el transporte foráneo, porque además, y te digo por qué es un absurdo, Pepe, porque dicen que esta reforma es para quitarle a los ricos y darle a los pobres, pero yo no he visto a los ricos que viajen en Flecha Amarilla, o en ADO, o en algún otra transporte foráneo, pues ellos se van en avión o en sus propios vehículos. Entonces realmente creo que el discurso de ese medio tipo Robin Hood moderno no les funciona. Dicen que graban la comida para mascotas porque solo los ricos tienen mascotas. Hombre, hay 25 millones de mascotas que están distribuidas en todas las clases sociales. Entonces creo que el discurso no se sostiene en sí mismo, y más cuando llegamos a que le quitan las deducciones de las prestaciones sociales. Es decir, para la gente que nos está oyendo si ahorita les dan unos vales de despensas en su trabajo, pues esos vales también se los van a gravar, quitándole la deducción que tiene el patrón. Ese es el resultado de la alianza PRI-PRD en materia hacendaria, en pocas palabras. Así es.
están votando eso. Yo espero que hoy en el debate vamos a quedarnos hoy toda la madrugada a debatir todos los impuestos y mañana vamos a tener la sesión. Yo espero que hoy en la madrugada y mañana temprano en el debate podamos hacer razonar positivamente a compañeros del PRD, del PRI, del PT, para que nos acompañen y votemos en contra de todas estas iniciativas de IVA y de ISR y de derechos que le hacen daño a toda la clase trabajadora. Jorge Luis Preciado, esta reforma es abiertamente tributaria, pero no solamente afecta a los empresarios, me estás diciendo, ¿no? Sino también a las clases trabajadoras. Sí, por supuesto. Imagínate, por ejemplo, le ponen un IVA a las importaciones temporales. Eso impacta directamente en las maquiladoras. Pues en las maquiladoras trabajan 2.300.000 empleos. Pues lo que genera, pues obviamente eso lo van a impactar. Si le grabas, por ejemplo, el ISR a productos primarios, a los grandes productores del campo, pues no se van a quedar con ISR, se lo van a trasladar al precio final de lo que se produce en el campo. Si tú le grabas el IVA al transporte foráneo, pues no se va a quedar el dueño del transporte con ese IVA, se lo va a trasladar a la gente que se transporta en esos vehículos. Y así te puedo ir hablando de cada uno de los impuestos, y llegando a impuestos tan absurdos como el fondo para el seguro del desempleo, que no es otra cosa que lo están tomando del propio ahorro del trabajador en el SAR, pues están tomando de ahí el dinero para ponerle un seguro de desempleo, pero se lo están quitando de la cuenta de vivienda, y pues obviamente si un trabajador tardaba 5 años en cotizar para tener una casita de Infonavit, pues ahora se va a tardar unos 15 años por lo menos. Jorge Luis, te agradezco mucho, viene una larga jornada y esperamos pues los resultados finales. ¿Crees tú que le vayan a hacer alguna modificación fundamental que obligue regresar la reforma a la Cámara de Diputados o ya va a pasar? No, pues no nos han aceptado ni una coma, pero pues vamos a seguir aquí dando la lucha y ahí a base de café nos vamos a quedar hasta las 3, 4 de la mañana o el tiempo que sea necesario. Pues te agradezco, Jorge Luis, que nos hayas permitido entrar en contacto. Al contrario, a tus órdenes. Saludos, gracias. Es Jorge Luis Preciado, coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado. Sí, no hay alianza con el PRI, con el PRD, perdón, hay incluso una diferencia de fondo. Dice el PAN, la posición del PRD es una posición maniquea, es o todo o nada, o blanco o negro, y dice así no se puede, o frío o calor, pero no hay términos medios, no hay matices, y así no es la política, nos dice Jorge Luis Preciado, el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado. Larga la sesión, se espera, para dictaminar, aprobar, discutir y aprobar en su momento la reforma hacendaria. Saldrá la reforma con el apoyo del PRI, del Partido Verde, del Partido de la Revolución Democrática, eso sin duda, y con la oposición total del Partido Acción Nacional. Espérese a ver las votaciones y lo verá. Hagamos una pausa, regresamos, hay más información. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. En Despensas Passat, nuestro compromiso con los grandes empresarios es que paguen menos y que compren más. Nuestros proveedores están comprometidos a surtirnos los productos de las mejores marcas, logrando así el beneficio para tu familia. Contamos con una red de distribución propia para lograr satisfacer el mercado nacional en cualquier situación que se presente en el país. Tú como empresario puedes reconocer el enorme valor del trabajador y premiarlo con una despensa Passat, la despensa inteligente. El Estado de México es un gran estado. Tenemos la red de autopistas más grande del país. Más de 400 kilómetros, este año crecerán a 470 kilómetros. Se construyeron más de 22 kilómetros de carreteras y vialidades. Se modernizaron 50 kilómetros. Se reconstruyeron otros 15. Inauguramos la segunda etapa de la autopista Naucalpan-Ecatepec. Y más de 30.000 mujeres usamos el transporte rosa todos los días. Somos muchos trabajando juntos. Somos muchos logrando juntos. Estado de México. ¿Esto te suena familiar? Tomas un néctar por la mañana, un té helado a mediodía, un refresco con la comida
y un par más en la noche. Parece bastante inofensivo. Pero todas estas bebidas azucaradas en un solo día suman mucha azúcar adicional que puede provocarte graves problemas de salud, incluyendo la obesidad, que causa diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer. No te hagas daño tomando bebidas azucaradas. Mejor toma agua con gas, leche baja en grasa o té sin azúcar. Cuida tu vida, tómala en serio. En los momentos en Fórmula Noticias, el gobierno federal cataloga los hechos en Michoacán como actos vandálicos. Encapuchados atacan radiodifusoras en Quintana Roo. México enfrentará a Brasil en cuartos de final. Lo espero a las 8 en Fórmula Noticias. Los deportes también hacen la noticia. Por eso, la fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. El programa de análisis, debates, entrevistas y comentarios con la mejor información deportiva nacional e internacional. Siempre en el lugar de los hechos deportivos para llevarle los acontecimientos de último momento. La fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. Porque los deportes generan noticias todos los días. Lunes a viernes, 17 horas centro. En Telefórmula. Este lunes publicamos en la columna del diario Excelsior, donde participamos, publicamos que cada vez hay más voces a favor del regreso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la conducción formal del Partido de la Revolución Democrática, que como usted sabe, el ingeniero Cárdenas es fundador, líder moral y a lo mejor hasta posible redentor de este partido político si se cambian los estatutos antirreeleccionistas que ahora no lo permitirían en este momento. Pues no andábamos tan perdidos, porque fíjese, el PRD ha anunciado hoy que va a discutir en su próximo Congreso Nacional la posibilidad de reformar el artículo de los estatutos que impide a aquellos que hayan sido presidentes nacionales del partido, como es el caso del ingeniero Cárdenas, contender por el mismo puesto una vez más. René Bejarano lo adelanta. Destaca que la eventual modificación de los estatutos antirreeleccionistas abriría la puerta para competir, pues entre otros, a Jesús Ortega, quien ya fue, a Pablo Gómez, a Leonel Godoy, pero sobre todo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Dice hoy Bejarano, se tendría que valorar primero si el ingeniero Cárdenas tiene interés. Él ha dicho que no se descarta, pero que tampoco se encarta, y si él, en el caso de que se reformara el estatuto, manifiesta su intención, sabemos que hay diversos equipos, líderes y militantes de todo el país que lo apoyarían. Esto lo dice René Bejarano, adelantando vísperas a lo que se viene ya como inminente, la redención del Partido de la Revolución Democrática, pues en la figura de enorme peso, de gran voz y de gran prestigio, mérito del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador de este partido, quien ya lo dirigió, lo presidió, y ahora, si se cambian los estatutos, podría volver
volver a dirigirlo. En fin, así las cosas, creo que es un punto interesante, salvo la mejor opinión de Rafael Cardona. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenas noches. ¿Tú sí ves a Cárdenas de regreso en el PRD? ¿Falta mucho trecho? Mira, tiene una parte positiva. Déjame saludar, por favor. Bueno, sí, buenas noches, claro. Buenas noches. Mira, tiene una parte positiva y tiene otra que no me parece tanto. ¿A qué me refiero con lo positivo? Bueno, lo positivo es que el ingeniero Cárdenas es una figura sensata, es un hombre de temperamento ecuánime, es un hombre responsable en la política y es un hombre de ideas claras, firmes, es un hombre comprometido sin ser un hombre dogmático y tiene una visión muy profesional y muy histórica de la política mexicana, tanto por sus orígenes familiares como por sus luchas personales. En ese sentido uno diría, bueno, vuelve un poco la coherencia al Partido de la Revolución Democrática. Pero porque ha habido un gran Ahora, vacío. lo malo, déjame decirte cuál es lo malo. Lo malo es que en todo este tiempo el Partido de la Revolución Democrática solamente ha servido para hacer una cena de negros. Yo me refería más bien a la creación de figuras. Pues no ha sido capaz el PRD, en una cena de negros no salvo López Obrador, bueno, que tiene calibre. Mira, López Obrador, al igual que el ingeniero, simplemente aprendió lo que sabe en el PRI y se pasó a hacerlo al PRD. Y después hizo su pleito y se fue del PRD. Lo mismo le ocurrió al señor Porfirio Muñoz Ledo, que es otro hombre de talento y otro hombre brillante, que también salió del PRI, que había presidido el PRI y que luego se fue a hacer el Partido de la Revolución Democrática y toda esta cosa del movimiento democrático nacional y todo lo democrático que te puedas imaginar. Bueno, sí, pero el PRD lo único que ha fabricado en 25 años pues es a René Bejarano, es todo. A René Bejarano y a la señora Padierna y todo eso, ¿no? Entonces, es como si tú me dijeras que lo único que ha podido organizar el PRI en su historia es a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? Digo, pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿dónde está la escuela de política de la izquierda mexicana? Salvo algunos líderes del 68, como Pablo Gómez y como El Pino y otras gentes así, pero ¿dónde están? ¿Dónde están sus hombres teóricamente capaces y políticamente hábiles? Pues es difícil verlos, y algunos, en cuanto han tenido la oportunidad de llegar a cargos de administración, bueno, pues han exhibido una rapacidad que ni el peor de los priistas en el mejor de sus momentos ha logrado tener. Entonces dices, bueno, regresa el señor ingeniero Cárdenas. Bueno, pues bien por el ingeniero Cárdenas, bien por la parte de decencia política que le puede incorporar al PRD, pero qué mal que un instituto político, como se les llama a los partidos, no haya sido capaz de hacer escuela política, de formar cuadros trascendentes, importantes. Siguen viviendo de los planteamientos teóricos de hace 20 años. O sea, por ejemplo, y ahí está el meollo, ahí está el cogollo de todo este pleito que traen ahora con la reforma fiscal. ¿Cómo podría el PRD negarse a votar con el PRI favorablemente el establecimiento de una pensión universal para los adultos mayores, si es un invento de ellos? Bueno, pues hubo quien en la Cámara de Diputados votó en contra, porque Andrés les dijo que votaran en contra. Entonces, así no se puede hacer una política congruente con los asuntos que te llevaron a marcar tus definiciones ideológicas y tus definiciones programáticas. Entonces, pues ahí está. ¿Qué hacemos? Nos estamos hundiendo. Que venga el que diseñó el barco, que venga el que fabricó el barco, que venga el que tiene los planos del barco, porque aquí ya se le está metiendo el agua por todas partes. Entonces llega el señor ingeniero y no dudo que llegue, estará muy bien que llegue, pero pues ¿a qué llega? ¿A qué llega? ¿Con quién llega? Los mejores cuadros del PRD o ya no están, o simplemente se fueron, algunos ya hasta pasaron al otro mundo.
¿Qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar. Como tampoco sabemos qué va a pasar en Michoacán. Y si tú me lo permites, un mínimo comentario de Michoacán. Yo estoy de acuerdo en que desaparezcan los poderes, especialmente los poderes de los caballeros templarios. Y yo llamaría un poco a la memoria a los panistas que hoy están opinando de Michoacán, que revisen lo que su partido a través del señor Felipe Calderón hizo recién entrando a su gobierno. Hizo exactamente lo que están queriendo que se haga ahorita. Desapareció virtualmente los poderes, le pegó un zape a Godoy, que también se lo merecía. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada, ocuparon las fuerzas federales, ocuparon Michoacán, y aquí está hoy el resultado. Después de casi 7 años de ocupación militar y policíaca federal en Michoacán, las cosas hoy están peor que nunca. Peor que nunca. Pero como nunca tiene un principio y un fin bastante difuso, ese nunca se va a prolongar, quién sabe hasta cuándo. El nunca se puede volver el siempre. Peor que siempre. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. El cristalazo Rafael Cardona, ya está también el doctor José Antonio Crespo listo para comentar, analizar la situación, el tema financiero, hacendario que ahora se discute en el Senado. Pero primero, hagamos una breve pausa. ¿Has oído, Carlos? Antes de ir con el doctor José Antonio Crespo, a quien saludo con mucho afecto como siempre en este su espacio, doctor, con tu permiso, déjame hacer contacto con Laura Cardoso. Se está instalando en este momento en el Zócalo de la ciudad una mega macro ofrenda con motivo del Día de Muertos que podrá ser visitada por todo el mundo. Bueno, todo el mundo que quiere ir al Zócalo, promete que no habrá maestros dándonos la bienvenida. Adelante, Laura, te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Será este martes cuando autoridades del gobierno capitalino y líderes de los maestros se reúnan para definir si se compacta o se reubica el plantón que mantienen desde hace 45 días en el Monumento a la Revolución. La advertencia del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera es que no se permitirán más vendedores ambulantes en la zona ni la ocupación de las vialidades. El sábado pasado se instaló una mesa de concertación permanente en la que solo se logró como acuerdo el retiro de vendedores ambulantes y ahora se busca la reactivación económica de esa zona y la reubicación de los maestros. Terminando el evento se retiran las vallas. Y por otro lado, lo que te diría es Pepe, sin embargo, la postura de los maestros es que no habrá repliegue del plantón y solo una reorganización de los contingentes para liberar las vialidades, pero sin retirarse, ya que sus actividades y protestas por lo menos las tienen programadas para el 9 de noviembre. En tanto, el jefe de gobierno dijo que ya se va a continuar con esta celebración de Día de Muertos, por eso inicia la instalación de esta gran ofrenda, Pepe. La gran ofrenda, macroofrenda que habrá en la Plaza de la Constitución, en la plancha del Zócalo, para quienes quieran visitar el centro histórico de la ciudad con motivo del Día de Muertos, esta tradición tan nuestra, única en el mundo. Bueno, pues se va a montar esta enorme ofrenda en el Zócalo de la ciudad, mientras los maestros se quedan en la Plaza de la Constitución, pero acotaditos. Esto lo van a decidir mañana en diálogo con las autoridades del gobierno de la ciudad, aunque ellos adelantan, de aquí no nos moverán. Podríamos ajustar nuestra manifestación, nuestro plantón, pero no nos vamos a mover, por lo menos hasta el 9 de noviembre. Así es, Pepe, esa es la postura de los maestros, quienes incluso desde el sábado pasado pues ya lo habían propuesto así, no se van, tal vez se repliegan, pero incluso dicen que esperan más maestros porque el 30 pues va a haber otra mega marcha aquí en la Ciudad de México. Estaremos atentos para apuntar en la bitácora. Muchas gracias, que estés bien, Laura. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Crespo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Te veo muy atareado, muy interesado en los acuerdos políticos que se están dando, o desacuerdos políticos que se están dando en este momento, a estas horas, en el Senado, entre panistas, perredistas con priistas, sí. Panistas contra priistas. Sí, es que siempre decimos que las reformas deberían discutirse, evaluarse y aprobarse en sus términos, de acuerdo con sus propios méritos, y no que sean moneda de cambio, pero eso es imposible. En la realidad política de casi cualquier parte del mundo, incluso el mundo democrático, la realidad es que se discuten distintas reformas que quizá no tengan nada que ver unas con otras, por cuestiones de, a ver, yo te apoyo en esta y tú le bajas en esta otra,
y vámonos todos contra esta otra que no nos gusta, etcétera, ¿no? Es una moneda de cambio. Y por eso luego las reformas salen como salen, ¿eh? Dos chipotudas. Son unas obras ahí medio de Frankenstein, masacotes, ¿no? Sí, bodrios, a veces así le llamaron a la reforma fiscal, por cierto, la del 2001, que fue entre el PRD y el PAN, justamente. Con Vicente Fox le llamaron, salió toda tan distorsionada que le llamaban un bodrio fiscal. Bueno, pues es precisamente por eso. Entonces, ante el llamado que hizo ayer López Obrador de decir que se junten panistas y perredistas para echar abajo tanto la reforma hacendaria como la reforma energética, porque los panistas, algunos habían ahí como visto la posibilidad de que a lo mejor si se sumaban con el PRD podían echar abajo el impuesto a los ricos, partes esenciales de la reforma hacendaria. Incluso estaban planteando de echarla abajo toda, ¿no? Por completo en principio. Entonces algunos perristas dijeron, bueno, a lo mejor igual y pica que por ceder una parte o una parte sustancial de la reforma hacendaria, que hay que recordar que está inspirada básicamente en las propuestas de la izquierda, ¿eh? Esto fue una concesión de Peña Nieto, no es la reforma que quería Peña Nieto, es la que había propuesto la izquierda. Pero los perredistas dijeron, igual y pega el chicle, ¿no? Es decir, bajamos una parte sustancial de la reforma hacendaria o la echamos de plano abajo, a cambio del compromiso de los panistas de que juntos vayamos contra la reforma energética. Yo no creo que iba a prosperar eso, porque los panistas no solamente si quieren una reforma energética, sino que incluso la que propone Peña Nieto les parece corta. Ellos quieren ir más allá de eso, tienen una propuesta incluso más audaz. Entonces yo no creo que iba a prosperar esta idea, pero estuvieron ahí peloteando algunos grupos o senadores de cada uno de los dos partidos. Pero aún si hubieran llegado a ese acuerdo, después ampliarlo a todas las bancadas, hubiera sido bastante difícil. Ahora se habla que a final de cuentas, aunque vieron y exploraron esa posibilidad los perredistas de quitar una parte sustancial de la reforma hacendaria, finalmente aceptaron. Es su reforma. Ya sabemos que los obradoristas se oponen a cualquier reforma, a todo lo que no venga de López Obrador, que es por lo tanto todo mientras él no esté en la presidencia. Pero en realidad es su reforma. Entonces era un poco absurdo que dijeran vamos contra la reforma que finalmente nos aceptaron porque está basada en nuestras propuestas. Claro, la querían usar de moneda de cambio para la más importante que la reforma energética, pero es su reforma. Y ahora van entonces junto con el PRI y a final de cuentas dicen algunos, claro, es que les dieron también lo del fondo de capitalidad en el Distrito Federal. Moneda de cambio. Es otra vez moneda de cambio. Y desde luego que bueno, pues que dado que la capital es un bastión del PRD, todavía hoy por hoy, bueno, pues una entrada de dinero, de inversión, etcétera. Lo malo de ese fondo de capitalidad, ya lo habíamos comentado, Pepe, pero vale la pena volverlo a comentar, es que están dando por sentado que los grupos que vengan aquí a protestar por asuntos federales pueden hacer lo que están haciendo los maestros, o sea, lo que quieran prácticamente, boicotar calles, hacer plantones, afectar derechos de terceros, de tránsito, comerciantes que se ven afectados, y entonces con esto van a reponer, no sabemos cómo ni bajo qué criterios, pero se supone, pero el solo hecho de aceptarlo así como tal, el fondo de capitalidad, lo que en su momento propuso Miguel Ángel Mancera, es estimular e incentivar a decir a todos los grupos que tengan cualquier tipo de demanda y problemas con el gobierno federal, vénganse al DF que aquí pueden hacer lo que ustedes quieran. Total, ya les pagamos la entrada, ya les pagamos el boleto. Así es, y eso pues desde luego que no lo podemos aceptar, quienes a final de cuentas somos los que vamos a pagar el pato, porque a los ciudadanos en común de la capital, ni vamos a recibir ningún fondo de capitalidad directamente, y en cambio sí, no podemos llegar al aeropuerto, no podemos llegar a nuestros trabajos, tenemos que dar una vueltezota o de plano no llegar, en fin, no, a nosotros nadie nos va a compensar el tiempo, y en cambio sí vamos a estar pagando, como lo hemos hecho estas semanas, pues este tipo de estrategias, ¿no? Así se están cocinando las habas en el Senado de la República, con base en estas posiciones de negociación entre unos partidos y los otros partidos para sacar cada cual su ventaja. Pero yo te pregunto, ¿y el ciudadano dónde queda? Pues es la cosa, ¿no? ¿No se supone que ellos son nuestros representantes populares? Pero desafortunadamente, en cualquier democracia los partidos piensan primero en ellos mismos y sus fracciones y sus luchas internas. Aquí esto se acentúa porque además no tenemos ningún mecanismo de control. Se está discutiendo la reelección y eso ya nos daría un cierto elemento para eventualmente cobrarles lo que hicieron o no hicieron en nuestro favor, porque ya su carrera política, la carrera parlamentaria, por lo menos de 9 años en el caso de diputados y 12 en el de senadores, dependería de nosotros, una parte de eso. Bueno, algo es algo,
Pero hoy por hoy, al no tener reelección ni tener revocación de mandato, estamos totalmente inermes frente a los que se supone son nuestros representantes. Muchas gracias, doctor Crespo, como siempre. Pepe. Muy buenas noches de lunes, noche del doctor José Antonio Crespo, en este su espacio de comentario también. Hagamos una pausa breve. Le hackearon la cuenta de Twitter y la de Facebook, nada menos que al presidente Barack Obama. Dicen algunos maliciosos aquí en redacción, sí, le dieron una sopa de su propio chocolate. Multilínea 5166-3403. Todo con medida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Los líderes de los gobiernos en Europa están que trinan contra el presidente Barack Obama de los Estados Unidos. Le están exigiendo a Washington explicaciones de esta práctica perversa del espionaje que ha afectado no solamente a la canciller y jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, sino también a los altos funcionarios del gobierno español, a los altos funcionarios del gobierno francés, comenzando por el propio presidente François Hollande. Hoy Europa se levanta la voz y le exige a Washington explicaciones. La crónica viene del canal 24 Horas. España pide explicaciones a Estados Unidos por el presunto espionaje y el encargado de darlas es este hombre, el embajador James Costos. En 40 minutos el secretario de Estado para la Unión Europea le ha hablado de lo importante que es mantener la confianza entre socios. También le ha pedido a Estados Unidos equilibrio entre seguridad e intimidad, que respete la privacidad de las comunicaciones. El mismo mensaje llegaba desde Polonia, donde el ministro de Exteriores ha empezado una gira de apoyo a las empresas españolas. Podría suponer una ruptura del clima de confianza que tradicionalmente ha presidido las relaciones entre los dos países. El embajador James Costos en este comunicado reconoce que Estados Unidos utiliza programas de seguridad nacional fundamentales, dice, en la protección de los ciudadanos de Estados Unidos y que también ha jugado un papel primordial en la protección de los intereses de los aliados. El embajador asegura que Obama ha ordenado una investigación interna. De momento España no tiene constancia. A España no le consta el espionaje, dice Margallo, pero ante la magnitud de las informaciones había que pedir aclaraciones y esa magnitud sigue creciendo. Hoy El Mundo publica parte de los documentos secretos de Edward Snowden, un informe titulado España últimos 30 días. Es, según la publicación, un registro de más de 60 millones de llamadas que espió la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, solo en un mes. También accedieron a emails y cuentas de redes sociales. Bueno, mientras tanto, como respuesta, la Casa Blanca reconoce necesario limitar en extremo a las agencias de inteligencia civiles y militares, luego de esta serie de revelaciones sobre el amplio alcance del espionaje desde Washington y que ha causado conmoción internacional. Está diciendo el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, que el gobierno de Obama necesita asegurar que los recursos de inteligencia estén apoyados de manera efectiva en función de la política exterior y de los objetivos de seguridad nacional, pero que sopesan los riesgos y beneficios de sus actividades. Dicen, es necesario imponernos limitaciones adicionales sobre cómo recopilamos y usamos los datos de inteligencia, es lo que está diciendo la Casa Blanca, al tiempo que el servicio que controla el envío de enlaces de las cuentas de Twitter y Facebook del presidente de Estados Unidos fue hackeado por informáticos sirios. La Armada Electrónica Siria, un grupo de piratas informáticos afín al presidente Bashar al-Assad, reivindicó la alteración contra el gobernante estadounidense que redireccionaba los enlaces de sus mensajes a uno de los sitios electrónicos de hackers sirios. Le hackearon los sirios a Barack Obama sus cuentas de Twitter y de Facebook. Hasta aquí llegamos con lo importante en la información. A nombre de todo el equipo agradecemos su atención, su confianza y todo lo demás. Lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio se quede con la fórmula financiera, Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en televisión con Mario Ávila. Hasta mañana a las 6 con todas las noticias y todas las voces. Gracias.